Yo voy a hacer un recorrido histórico del contexto para explicar o tratar de explicar el porqué de este deterioro del sistema sanitario de nuestro país, ¿vale? Hay que remontarse al año 78, cuando se publicó la Constitución española, donde se recoge efectivamente el derecho a la protección de la salud, pero no está incluida como un derecho fundamental, sino dentro de los principios rectores de la política social y económica, que es un escalón inferior a esos derechos fundamentales en los que se encuentra el derecho de reunión o el derecho a la educación, y que puede ser pues explicación de muchas cosas que pasan. En el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad. Es una ley que se aprueba con un amplio consenso parlamentario y que, bueno, pues que en parte es un hito histórico, porque por primera vez se plasma por escrito que existe un sistema nacional de salud como tal en el Estado, y podemos decir que puede ser en parte fruto de las luchas autónomas del movimiento obrero después del franquismo, pero que también atiende a intereses del capitalismo desarrollista de esa época, que necesita mano de obra sana, obreros sanos que tengan una cobertura sanitaria amplia. En nuestro país se desarrolla de manera tardía, si lo comparamos con otros países como Nueva Zelanda o Gran Bretaña. Y la versión definitiva, pues, parte o se crea obviando algunos planteamientos que son más progresistas que había en otros borradores, fruto de presiones de la industria farmacéutica o de otros colectivos profesionales, sobre todo en cuanto a planificación del sector farmacéutico o cobertura de salud bucodental y mental. A pesar de todo esto, es un hito, ¿no? Supuso un gran avance porque permite crear un sistema de salud en el que se crea la atención primaria más o menos como la conocemos actualmente, aunque sí que es verdad que la ley lo que hace es un modelo hospitalcentrista, es decir, no permite un desarrollo todo lo perfecto que pudiéramos pensar para potenciar una atención primaria potente. Y bueno, pues ahí está la ley, que tiene dos artículos, que son el 90 y el 67, que permiten la iniciativa privada en el sistema sanitario. El artículo 90 es el que rige los conciertos privados y establece que las empresas privadas pueden concertar asistencia sanitaria pública siempre y cuando hubiera una situación de colapso en el sistema público y que en el mismo se hubieran optimizado todos los recursos al 100%. Entonces, inicialmente se concibió como un artículo para utilizar en situaciones muy extremas, pero que hemos visto que conforme pasan los años se ha utilizado pues cada vez más frecuentemente, hasta el punto de que en el presupuesto o el gasto sanitario, 1 de cada 7 euros de los que se emplean en el gasto sanitario público pues se derivan mediante este artículo a conciertos con empresas privadas. El artículo 67 es el que regula los convenios singulares, que es la concertación de hospitales privados para la asistencia sanitaria en aquellas localizaciones donde no existan hospitales públicos, e igualmente se ideó este artículo pues para dar cobertura sanitaria a esa población, pero de manera puntual, pero se ha convertido en algo estructural porque se aprovecha de esa asistencia sanitaria en los hospitales privados para que no se construyan hospitales públicos. Entonces, bueno, pues hemos visto que estos dos artículos que eran de manera puntual, pues que se están utilizando de manera pues sistemática. La Ley General de Sanidad a lo largo de todos estos años se ha ido desarrollando, y aunque ha habido elementos en los que no se ha hecho, o sea, que no se han desarrollado del todo, sobre todo la disposición adicional segunda, que contempla la integración en el Sistema Nacional de Salud, las redes paralelas de todas las mutuas de funcionariado, MUFACE, MUGEJU, ISFAS,
que prestan asistencia sanitaria privada financiada con fondos públicos. Y esto, pues después de casi 30 años o más de 30 años de aplicación o de aprobación de esta ley, pues sigue sin cumplirse o sin desarrollarse. En el año 91, con el PSOE en el Gobierno, se elabora un informe, que es el informe Abril-Martorell, que abre la puerta al Sistema Nacional de Salud para que entre la empresa privada, bajo la premisa de que la sanidad pública es insostenible. Pues abre la puerta a eso, a que las empresas o que se adopten elementos de gestión privada en el ámbito sanitario. El PSOE no lo llega a aprobar, pero sí que se van poco a poco implementando medidas de este informe de una manera disimulada. Y es importante porque los que elaboran o los integrantes de la comisión de este informe pues tienen bastante relación estructural con empresas privadas. La primera fórmula o la primera aparición de un centro de salud privatizado ocurrió en el 96 en Vic, con la creación de una empresa o una entidad de base asociativa. Era un centro de salud que fue cedido a una empresa constituida por los propios trabajadores del centro de salud, que recibieron todo, los pacientes, el edificio, las infraestructuras y el dinero público, y gestionaron el centro de salud pues como si fueran una empresa. Esto es la primera forma que nosotros entendemos que no cabe dentro de lo que permite la Ley General de Sanidad, puesto que es un modelo que traspasa infraestructuras públicas a unas personas que se constituyen como una sociedad limitada, una sociedad anónima, y que gestionarán dinero público sin demasiado control, porque lo que no se gasta puede repercutir en forma de incentivo a los propios accionistas o profesionales de esa EBA. Eso ocurre en el 96 y en el 97 se aprueba la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión sanitaria, que abre la puerta o permite la gestión de cualquier centro sanitario o sociosanitario público por cualquier tipo de empresa privada. Esta ley se aprueba en el Congreso con los votos a favor de tanto el PSOE como el PP, PNV, Coalición Canaria y CiU, y abre en canal pues, al Sistema Nacional de Salud, porque 2 años más tarde se inaugura el primer hospital con un modelo de gestión privada, que es el Hospital de Alzira. Este modelo es un modelo perverso porque traspasa durante décadas a una empresa privada la gestión de la asistencia sanitaria de una zona o de una población concreta. Esta empresa va a recibir dinero público, una cápita por cada habitante, y va a gestionar la sanidad pues, eludiendo al derecho público, con plantilla propia y estableciendo una serie de incentivos que son perversos, que pueden ser pues, por altas precoces o por no derivaciones o por no ingresos después de una consulta a la urgencia. Y bueno, pues este modelo poco a poco pues, se va extendiendo, sobre todo al principio por la región de Levante, pero llega a Madrid en 2005, con la licitación y aprobación de 7 hospitales de PFI, que se diferencian del hospital de Alzira o modelo PPP, en que el personal sanitario depende de la administración pública y el resto de trabajadores del hospital dependen de la empresa explotadora del hospital. Y, como digo, en 2005 pues, se aprueban 7 hospitales PFI y un hospital bajo el modelo de Alzira, que es el de Valdemoro. A partir de este momento, pues todo es susceptible de ser privatizado y susceptible de ser un negocio, y comienza pues, un proceso imparable de privatización en el que se privatizan pues, todo tipo de servicios sanitarios, los laboratorios, las citas médicas, los servicios de donación de sangre, de lavandería, de limpieza, etcétera. Con el paso del tiempo pues, se van abriendo en otras comunidades autónomas nuevos hospitales bajo este modelo. En 2008, aquí en Madrid, vuelven a licitarse otros 4 nuevos hospitales, esta vez bajo el modelo Alzira.
En el año 2004 surge CAS como plataforma para intentar paralizar o hacerle frente a toda esta política privatizadora, y en 2009 ya se entregan 500.000 firmas por esta derogación que permite estos modelos que sean legales, estos modelos de gestión hospitalaria. A pesar de la gran movilización que es capaz de trasladar a las calles, estas movilizaciones pues están silenciadas por casi todos los medios de comunicación, y tiene que ocurrir en 2012, bajo un intento de transformación de esos 7 hospitales que se abrieron en 2008 de régimen PFI, la amenaza de transformarlos a régimen PPP, o sea, el modelo Alcira de completa privatización, que lo que hace es canalizar el malestar de los profesionales sanitarios que pues ya venían arrastrando ciertos recortes achacados a la crisis del 2008, y hace que nazca la marea blanca, pero claro, ya habían pasado 8 años desde el inicio de todo esto, ya se habían dado pasos de gigante. De repente, en poco tiempo, pues había cambiado completamente el panorama sanitario madrileño. En 2013 el PSOE promete derogar esta ley. Cuando aparece Unidos Podemos también defienden derogar esta ley 15/97, pero bueno, son brindis al sol que no se llegan a cumplir. De hecho, en 2016 desaparece del programa de Unidos Podemos la intención de derogación de esta ley. Durante todo este proceso, pues, o sea, durante todo este tiempo, desde el 2016 hasta que aparece la gran crisis del coronavirus, estamos bajo un absoluto deterioro de todo el sistema, no solamente aquí en Madrid, sino en todo el Estado, con aumentos exponenciales de las listas de espera. Y en 2020 llega la crisis del coronavirus, en la que vemos que ya no es solamente que el deterioro al que nos ha llevado toda esta política pues deriva en colapso absoluto de pues que algunos centros, o casi todos los centros, tanto sanitarios como sociosanitarios, viven. Hubo un acuerdo de reconstrucción después del gran confinamiento de marzo-abril del 2020, en el que PP, PSOE y Unidas Podemos hacen un acuerdo en el que no se menciona la palabra privatización, pero que acuerdan reestructurar el sistema sanitario mediante las modificaciones legislativas que se precisen. Mientras tanto, se utilizan las leyes actuales de contratación de las administraciones públicas para adjudicar de manera urgente, sin publicidad, contratos a empresas que ahora mismo pues son sin duda pues los titulares más jugosos de las noticias de actualidad políticas, ¿no? De todos los escándalos de desvío de dinero público hacia empresas privadas. Estamos asistiendo a un aumento del deterioro del Sistema Nacional de Salud, no solamente por el deterioro del sistema en sí, sino porque ha habido un aumento brutal en el número de seguros privados contratados, que en algunas comunidades autónomas pues rozan que el 40% de la población tiene algún tipo de prestación o de pólizas privadas. Que esto va a seguir creciendo, suponiendo una gran vía de privatización encubierta, puesto que está esforzando a la gente con un sistema crónicamente deteriorado, estás empujando a que la gente, para recibir asistencia sanitaria, pues contrate esos seguros privados para encontrar asistencia sanitaria, que creemos que es fruto de una planificación o de un proceso perfectamente planificado. Entonces, nosotros estamos en contra de este modelo de privatización de la gestión sanitaria, porque económicamente no es más barato. Se han demostrado en diferentes estudios que construir un hospital bajo gestión privada es 7-8 veces más caro que construirlo y gestionarlo de manera directa, que además estos hospitales privados presentan una mayor mortalidad en algunos estudios, aunque no se
los investigadores de estos estudios que ven el aumento de la mortalidad no son capaces de arrojar las causas definitivas, pero sí que creemos que pueden estar factores como el emplear menor personal, el que haya esos beneficios a repartir entre los accionistas del dinero que reciben, etcétera, pueden estar relacionados o tener bastante que ver. Además, el modelo de producción del capitalismo ha variado un pelín porque ya no necesitamos tanta mano de obra, hay mucha mano de obra y ya no necesitamos tener cubierta a toda la población. Además, pues tienden los sectores de la clase media a verse empujados hacia la compra o la participación de seguros privados para que el sistema nacional público se vea reducido a un sistema de beneficencia para el resto de la población. Entendemos que sí que hay dinero, que tan solo con que evitemos que los miles de millones de beneficios de empresas privadas, si evitamos esos beneficios que en lugar de acabar en bolsillos de esas empresas privadas se revirtieran en reforzar el sistema público, pues podríamos garantizar una asistencia sanitaria de calidad a todo el Estado. Y bueno, pues que habría que eliminar los incentivos fiscales e integrar de manera efectiva a las mutuas que también están desviando parte de ese dinero público en la atención sanitaria a esa parte de la población. Y bueno, pues en principio ese sería el contexto histórico de todo lo que tenemos. Natalia ha explicado muy bien todo lo que rodea, es decir, el proceso que hemos seguido. Hay que decir que la seña de identidad de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, desde que surge, yo creo que es muy importante porque esos planteamientos no solamente no han caducado, sino que se han visto reforzados con el paso del tiempo. Es decir, nosotros identificamos que el interés del capital por un presupuesto bastante importante, que es el presupuesto del gasto público en sanidad, que está entre los 70.000 y 75.000 millones de euros, es una cantidad muy importante, que el interés del capital por hacerse como sea, con la tajada más grande de este dinero público, ha hecho, desde hace, como decía ella, prácticamente desde la transición. Hay que considerar que la Ley General de Sanidad, que sí que pudo ser un paso importante, en lugar de ser el principio de algo, fue el final de una esperanza y el principio de la aceleración del proceso de privatización. Y que la seña de identidad de CAS es que, como se ha demostrado en la práctica, no depende, desgraciadamente, del color político del gobierno que sea, bien del Estado o bien de las comunidades autónomas, porque todos ejecutan obedientemente el mandato de un capitalismo que está en crisis, a pesar de que algunos se están forrando. Está en crisis quiere decir que cada vez hay menos negocio en los sistemas productivos o está más dificultado, y donde se refugian es en la gallina de los huevos de oro, es decir, dinero público, clientela asegurada y el beneficio sin apenas control, como ya he dicho, porque lo que hay que decir es que los gobiernos autonómicos que tienen las competencias de sanidad no ejercen su obligación de controlar la calidad.
¿Por qué? ¿Por dejación? ¿Por ignorancia? No, porque forman parte del negocio. Forman parte del negocio, es decir, en Madrid hemos visto cómo los hospitales de gestión privada han ido sistemáticamente a empresas constructoras de la Gürtel que estaban implicadas en la Gürtel, pero podéis replicar en cada comunidad autónoma el negocio del capital privado en la sanidad parecido y además constatado históricamente a nivel estatal. Es decir, no ha habido ningún ministro ni ministra de Sanidad, ni del PP ni del PSOE, que son los que han gobernado, trasladarlo a los consejeros y consejeras de Sanidad de las comunidades autónomas que no hayan tenido el plácet de la industria farmacéutica como, digamos, exponente máximo del interés del capital en la sanidad. Este asunto, como decía, es una seña de identidad de CAS, porque nosotros no esperamos que porque lo lleven en el programa electoral vayan a llevar a cabo medidas legales o económicas o de control de la calidad a lo que se comprometen en los programas electorales. Yo tengo experiencia de qué va eso, ¿no? Es decir, de hasta qué punto lo único que entiende el gobierno de turno, representante sin excepción de los intereses del capital privado, no va a mover un dedo si no es por la presión del pueblo organizado en la calle. Aquí seguramente hay gente que ha participado en huelgas obreras o de cualquier tipo y sabe perfectamente que el patrón no suelta las reivindicaciones de los trabajadores si no es porque teme que le pase algo peor. Es decir, manda la presión en la calle. Y sin presión en la calle, lo que manda sistemáticamente es el enorme poder de corrupción del capital privado. Por deciros una cosa más, que sabéis perfectamente, quienes estáis aquí, cómo funcionan las puertas giratorias. Antes de nombrar ministro o ministra o directora general a determinada persona, o después para agradecerle los servicios prestados y sentarle en el Consejo de Administración de las grandes empresas de la sanidad privada, de la industria farmacéutica, de las eléctricas o de cualquier otra. Entonces, la constatación también ha llegado, como decía Natalia, se ha agudizado todavía más en el último tiempo. Todo el desastre de la gestión de la pandemia COVID ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sanidad pública estaba desmantelada. Porque las imágenes terribles de los servicios de urgencia, de los centros de salud con colas, etcétera, pero sobre todo a nivel hospitalario, no era muy diferente del que se vivía en cualquier situación de gripe mala. Y sobre todo, no llevó a ninguna administración a revertir aquello que se había venido haciendo con la sanidad pública. Es decir, cierre de camas. En Madrid han estado y siguen estando 2.000 camas en hospitales del nivel más alto, de referentes de todo el Estado, como los grandes hospitales, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón o el La Paz o el 12 de octubre, se cerraron y siguen cerradas, a pesar de que el Real Decreto de estado de alarma, no sé si lo recordáis, pero habilitaba, reconocía la autoridad del Gobierno
estatal y de los gobiernos autonómicos para intervenir cualquier empresa privada, ya fuera hospital o ya fuera una industria textil para fabricar equipos de protección individual o mascarillas, ya fuera la industria farmacéutica para ponerle a fabricar los medicamentos que estaban faltando. Como siempre, efectivamente decía Natalia, el derecho a la sanidad lo pone muy bonito la Constitución, pero luego cada gobierno interpreta ese derecho como mejor le parece, y lo que sí que está entre los derechos fundamentales sagrados es el derecho a la libre empresa y a la propiedad privada. Y eso sí que ha permanecido sagrado a pesar del desastre que se veía con la sanidad pública. Pero no solamente eso. La pandemia ha llevado a que la Unión Europea pusiera en marcha unos fondos de recuperación a países como este, en el que por ejemplo, en concreto, se han cerrado en los últimos 2 años 63.000 pequeñas y medianas empresas y miles de trabajadores y trabajadoras autónomos se han quedado sin nada. Claro, eso es un desastre, pero hay quien se ha forrado. Claro, es decir, aquí no hay una parte sin contraparte. Es decir, las grandes empresas de venta por Internet, de la digitalización, de Google, de Apple, de Microsoft, de Telegram, esas se han forrado como nunca. De hecho, a nivel mundial, dato concreto, entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, el valor de las bolsas mundiales se ha duplicado. Mientras la población vivía en el Estado español, aún antes de la pandemia y antes de todo lo que está pasando, de las sanciones a Rusia que nos caen en la cabeza a nosotros, antes de todo eso ya más de la mitad de la población, según un informe del relator de la ONU para la extrema pobreza, más de la mitad de la población no podía llegar a final de mes, más de la mitad de la población no come carne, pescado o pollo, y no porque sean vegetarianos, sino porque no pueden comprarlo, ¿no? O no pueden calentarse en invierno, o no pueden encender la luz cuando el sol se va. Los fondos de recuperación que vamos a pagar como deuda van a ir a parar exclusivamente a la gran banca y a las grandes multinacionales. Todos los proyectos que se han presentado para ser financiados por esos 140.000 millones de euros han sido preparados por los grandes despachos económicos y de abogados del gran capital, de la COE, Garrigues Walker, el Price Waterhouse, es decir, todos los grandes fondos son los que han preparado, han acondicionado los proyectos, de manera que Iberdrola considera que se puede llevar entre 1/5 y 1/7 parte de esos 40.000 millones de euros con el capitalismo verde, la reconversión eléctrica, etcétera. Ya veremos en qué queda todo eso. Pero lo que está clarísimo es que eso lo vamos a pagar nosotros y nosotras como deuda, y sabemos qué quiere decir pagar deuda. Quiere decir lo mismito que con los gastos militares que han acordado en la última reunión de jefes de Estado de la Unión Europea. El aumento del gasto militar o el pago de la deuda sale inevitablemente porque gobierna quien gobierna, no tendría por qué ser así, pero va a salir de recortes en el gasto público y en los servicios sociales. Por cierto, cuando salgáis, 20 y tantas organizaciones de todo el Estado, entre ellas CAS, nos juntamos viendo que la gente no sabía nada de eso de los fondos de la Unión Europea, que se vendía en las televisiones como un maná que nos iba a caer a todos del cielo porque la Unión Europea era muy buena y nos regalaba 140.000 millones,
y elaboramos un documento importante, que quien quiera, por favor, que deje el correo electrónico para enviárselo. Pero era un documento extenso, con muchos datos, y que éramos conscientes de que mucha gente no lo iba a leer. Entonces se ha hecho con ayuda de un gran artista y compañero, Juan Calvellido, se ha hecho un cómic muy bonito que tenéis ahí cuando salgáis, si tenéis a bien cogerlo y dejar algo, porque el dinero nos sobra. Bueno, pues fuimos conscientes en CAS de que las cosas iban muy mal, de que a pesar de que todos los aplausos en los balcones y la conciencia del deterioro de la sanidad pública en la población se había extendido, como ha dicho Natalia muy bien, a lo único que había servido es para dar el dinero extraordinario que se había presupuestado a Indra, a todas las empresas de las PCRs, de los rastreadores, a la industria farmacéutica y a la sanidad pública, lo que se contrató extraordinariamente para atender la pandemia. Se acabó la pandemia o vete tú a saber qué, pero la gente se la puso en la calle y las cosas van cada vez peor. Por cierto, solamente el 1% de esos 140.000 millones de los fondos de la Unión Europea se prevé que vengan para sanidad, es decir, poco más de 1.000 millones de euros, y en todo caso van a ir a la colaboración público-privada, eufemismo para decir que es dinero público que va a acabar en manos de la empresa privada. Bueno, os decía que nosotros veíamos que las cosas iban cada vez peor, porque hay una lógica inexorable. El deterioro de la sanidad pública es el caldo de cultivo para el desarrollo del negocio de la sanidad privada. Eso es lo que Natalia ha argumentado muy bien, y es que la sanidad privada ha tenido los niveles de negocio más altos precisamente en plena pandemia. Y creíamos que era necesario, las movilizaciones, por desgracia, no están muy poderosas. Nosotros, de todas maneras, aprovecho para llamaros a asistir a la manifestación que tendrá lugar exactamente dentro de una semana, el próximo sábado, saliendo desde Atocha. Pero creíamos que era necesario llevar a cabo algo más, algo que colocara al Gobierno, que dice defender la sanidad pública y que dice ser progresista y defender los servicios públicos, emplazarle a que, en lugar de palabras, adopte medidas y modifique las leyes que están amparando y permitiendo el desarrollo del negocio privado a costa del deterioro de la sanidad pública. Y entonces pensamos que una buena cosa sería esta iniciativa legislativa popular, que permite sacar el debate a la calle. Es decir, aquí hay compañeros y compañeras que están recogiendo firmas, como se está haciendo en todo el Estado, y la receptividad de la gente es enorme, se hacen colas, la gente entiende muy bien que la situación actual es insostenible y que además va cada vez peor. Y eso ha permitido también, porque esta ILP que sí que impulsa CAS, no es de CAS, no solamente porque lo que pretende no es para una organización, sino para el conjunto de la población, sino que además hemos hecho un llamamiento que ha sido recibido por muchas organizaciones y sindicatos para hacer suya esta tarea, que no es nuestra, ahí no aparece en la ILP el nombre de CAS para nada. Y de hecho, decenas y decenas de organizaciones pequeñas, bueno, la más grande de todas, CGT, a nivel estatal lo está apoyando, pero también hay otros muchos pequeños sindicatos, asociaciones de pensionistas, incluso, aunque desde noviembre del año pasado
emplazamos a la Marea Blanca, a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, a comisiones, a UGT, a Izquierda Unida y a Unidas Podemos a apoyar el desarrollo de la ILP en la calle. Estas grandes organizaciones no han respondido ninguna, ni sí, ni no, ni nada. Eso no ha impedido, y eso es muy importante, porque las grandes burocracias políticas y sindicales creo que han demostrado suficientemente a lo largo de estas últimas décadas qué intereses están respaldando. No pasa así muchas veces por las bases, donde secciones sindicales de comisiones obreras o federaciones de Izquierda Unida o de Podemos están apoyando en la práctica, ¿no? Entonces, paso a enumerar los puntos fundamentales de la ILP. No voy a referirme a lo fundamental. La fundamental, porque lo ha dicho Natalia y no quiero extenderme mucho más, lo fundamental es la derogación de las leyes que permiten el negocio privado en la sanidad. Fundamentalmente, el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que permite extender los conciertos privados mientras se desmantela lo público, y la ley que permite la gestión privada de la sanidad con dinero público, sin control y con beneficio empresarial. Las otras partes fundamentales son, creíamos que no solamente es de justicia, sino que es un planteamiento básico de la sanidad, el derecho universal de todo ser humano a la asistencia sanitaria independientemente de su situación administrativa. Es decir, todo ser humano que pise esta tierra debe tener derecho a la sanidad, porque es de justicia y porque además es incomprensible la salud pública si se excluye además precisamente no a la gente que más enferma está, porque los que llegan aquí son los que han pasado penurias terribles y tienen una fortaleza física enorme, sino los que enferman precisamente por unas condiciones de trabajo en los cuales los salarios de miseria, la explotación, el hacinamiento en viviendas muy pequeñas de mucha gente son los que el caldo de cultivo para cualquier tipo de enfermedad. Planteamos también, en consecuencia, el desarrollo de recursos públicos suficientes, sobre todo de la atención primaria. Una atención primaria que tiene que asumir, no, porque la atención primaria, el concepto de atención primaria al que corresponde la creación de los centros de salud, es un modelo de atención primaria fundamentalmente social, concebido para que el equipo, no jerárquico, sino el equipo multidisciplinar del centro de salud, en el área, en la zona básica en la que actúa, estudie e intervenga sobre las condiciones de vida que tienen una repercusión directa en la manera de enfermar y morir. Cómo trabaja la gente, la educación en la escuela, cómo son las viviendas, cómo es la alimentación, etcétera, etcétera. Este modelo, que se intentó poner en marcha incluso antes que la Ley General de Sanidad, en 1984, fue bloqueado por la industria farmacéutica porque, al ser un modelo sanitario social, sin pretenderlo, haciendo medicina preventiva, detección precoz de enfermedades, protección de la salud, sin proponer ningún ahorro, disminuía a la mitad el gasto farmacéutico. Planteamos también, no me extiendo más, que ya he hablado mucho del desastre, si alguien lo quiere tomar, que luego en el debate lo retome, el tema de las residencias de ancianos y el desastre que se ha puesto de manifiesto. En la ILP lo que planteamos es que la atención sanitaria de las residencias de mayores sea asumida por
unos centros de atención primaria con suficiente dotación de personal y de recursos para atender a las residencias. El último punto es la creación de un sistema público de farmacia que fabrique los medicamentos esenciales y que distribuya esos medicamentos directamente en el sistema sanitario. No puedo extenderme mucho. Si hay alguien que quiera retomar este tema, que a mí me parece fundamental, que lo retome después en el debate. Pero sí deciros que el nivel de control, de soborno, de corrupción de élites políticas y sanitarias de la industria farmacéutica ha hecho desde hace décadas que el conjunto del sistema sanitario, desde las facultades de medicina, desde la prescripción de medicamentos, desde los ensayos clínicos que se realizan en hospitales públicos, en la información que recibe sobre todo el personal médico, los congresos de especialidades médicas no se realiza salvo uno, dicen, en neonatología, el resto se hace con la financiación de la industria farmacéutica y, como os podéis imaginar, no son hermanitas de la caridad, lo hacen porque es la manera de controlar la prescripción de fármacos que hace que casi una tercera parte del presupuesto sanitario vaya a gasto farmacéutico, en su gran mayoría inútil. En su gran mayoría inútil, lo repito, porque efectivamente, dándole la vuelta a lo que os estaba contando de cómo se revirtió el gasto, actuando sanitariamente de otra manera en los centros de salud, a menor tiempo de consulta, más recetas. Sin hacer historia clínica, sin hacer exploración y, eso sí, muchas recetas que hacen que en la Unión Europea y en Estados Unidos, por detrás del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, la tercera causa de muerte sea los efectos adversos de los medicamentos. Entonces es necesario rescatar la sanidad pública de unos intereses que yo recomiendo, como no tengo tiempo, recomiendo dos cosas. Que veáis una película que es muy buena, no es reciente, pero revela muy bien qué tipo de mafia es la industria farmacéutica, es El jardinero fiel, y que leáis un libro de probablemente la persona que mejor conoce el sistema farmacéutico a nivel mundial, porque trabajó en la industria farmacéutica, es biólogo, es médico y ha escrito varios libros, pero bueno, el fundamental es Peter Gotche, es danés y ha escrito un libro que seguramente estará por aquí. Tiene un título bastante explícito: Medicamentos que matan y crimen organizado. Bueno, pues termino llamándoos a que nos ayudéis, a que quienes todavía no os hayáis incorporado a la tarea, que forméis un grupito de 2 o 3 personas para recoger firmas en los barrios, que esa recogida de firmas vaya acompañada con vuestras palabras y con la experiencia e inteligencia vuestra de por qué hay que hacer ahora una ILP que lleve la voz del pueblo al Congreso, que emplace a este Gobierno a detener lo que han venido haciendo todos los gobiernos hasta ahora y rescatar una sanidad pública, convencidos y convencidos que la ILP es una herramienta de lucha. Es decir, queremos recoger las firmas necesarias, queremos que lleguen al Parlamento, pero entendemos que lo más importante es que en este proceso aumente el nivel de conciencia, de organización y de capacidad de resistencia del pueblo frente a unos intereses políticos, económicos y sanitarios que no les preocupa un pelo nuestra salud, sino lo que se meten en los bolsillos. Nada más, muchas gracias.